Qué Ya. recuerdo. Qué recuerdos, Beyblade, weón. ¿Jugaste alguna vez? ¿De Sí, Riel po. con los Beyblade? Sí, po. Pero yo jugué con los piratas, sí, güey. Mi Ah, hermano tenía originales. Yo siempre tenía. ya, no sé, pues igual pirateado de la feria, ¿no? De Yo, Lucas, 2 Lucas. yo tenía esa weá que, que si tú le ponías el dedo te lo quitaba, pues, weón. Esa weá que tenía así un fierro. Sí, yo de comprar estos plásticos de la feria y un amigo me regaló el anillo de fierro. Era como con Pero, alitas de ángel. Yo lo pegué con neopren porque no encajaba, po. Y esa bueno. cuestión hacía pedazo todo. Sí, weón, eran brígidas esas cuestiones, weón. Yo me acuerdo Sí, que. no, metí el dedo y lo perdí ahí. Sí, no sé, como nunca hubo un accidente brígido con esa weá, era muy brígido, weón. Yo creo que esa Yo weá creo que hubo, pero no nos enteramos. esa weá rompían los originales, pues, weón. Todos los weones gastan como Sí, 20 po. lucas en un Beyblade chiquito y llegáis con esa Y weá ahí, y te lo hacéis peor. Larry Re, pa, cagó. Oh, weá, weón. Era Un muy bueno. amigo, un amigo supuestamente fue a una competencia y le puso una de esas weas metálicas piratas a uno original, pues, weón. Y, y Al ganó, pues, original, weón, cacho. ganó la competencia en Santiago. Salió Drancer, así. Sí, ganó la competencia con uno pirata, pues, weón. La wea hecho. La volaba. Sí, weón. Salía ¿cómo se llama? Dragoon. ¿Cuál era el Dragoon? Ah, no me acuerdo los nombres, Oh, weón. no me acuerdo. Sí, pero No me acuerdo era del nombre, pero como. no me acuerdo como del personaje, el monstruo en sí. No me acuerdo, weón. Ya, weón, No dale sé ni cómo se escribe. con la intro. Dragoon. No, no, se escribe así. Ya. Este fue el prefacio. Poniéndolo al día. Ya. A ver, ¿cómo empezó el último? Ya ni me acuerdo. No creo que importe, la verdad. Pero démosle. Ya. Usted quiera. Siendo las 10:48 de la mañana, día... ¿Qué día es hoy? Jueves. Primer día de Espero los Camioneros. Estamos a un día del Primer comienzo día. de la cuarentena en Concepción. Wow, en Concepción. Complicada ya. Se te viene difícil. Sí, güey. Tengo que ir a comprar mis bienes básicos antes de que me quede sin nada. Los rollos de confort. Y ahora empieza el modo Resident Evil. Papel higiénico. Papel higiénico. Ahora empieza el modo Resident Evil de Real. Mm, El primer semestre fue una introducción. aguantarlo. Fue el modo de prueba. La prueba de ¿cuánto? Unos meses. Claro. Igual duró harto esa prueba. Sí, pues. Así que. Ya. Démosle nomás. Ya. Bienvenida a toda la gente a nuestros audio escuchas. Está bien dicho audio escuchas. Nunca he estado seguro de eso. Yo Para la creo gente que nos depende está de los escuchando medios. y no nos está viendo. Depende del medio en que no vea. O sea, o no escucha. A los audio Me parece escucha y correcto. los teleescucha. O no sé cómo se les dirá. Audio. Ay, me dio un bug. Ya no importa. Les damos la bienvenida a todos los que nos estén escuchando, a todos los que nos estén viendo. Si es que esto en algún momento llega a ser subido en formato audiovisual también. Y estamos con el capítulo 2 pongámosle piloto 2. Va a ser como un piloto eterno esto. Sí. En el que vamos Lo a que hablar de un temita que a harta gente le gusta, otra gente no es tan afín a él, pero yo les insto a que se queden porque va a ser interesante de todas formas si es que les interesa la física teórica, la física cuántica. Así que, sin más rodeos, aquí va el nombre, aquí señor Nicolás me va a ayudar con esto, porque vamos a analizar la historia y también algunos sucesos físicos o conceptos que se plantean en un anime que a mí personalmente me gustó harto cuando salió, no recuerdo bien cuándo salió, hace unos años yo creo, y este anime, aquí necesito tu ayuda, Nico, yo puedo Ya, intentarlo, pero lo voy a hacer el nombre. después de que tú te avergüences, después lo voy a. Estamos hablando del anime de Seichun. Oh, me pegué. Mira. Seichun Butayaru wa Dale, se puede. Pony Girl Senpai wo Yume wo Minai. Ahí lo voy a, no sé si lo logré, o sea, alcanzó a entender. Lo puedo repetir. Lo repito. A ver, pues déjame intentarlo. Dale. Lo tengo escrito aquí. Seishun Buta Yarowa, Banigir Senpai, no Yume wa Minai. Exacto. Creo que sí. Bueno, se logró. Exacto. O más conocido como el anime de la conejita. El famoso anime de la conejita. Es bacán. Sí. O sea, por lo menos a mí me gustó mucho ese anime cuando lo vi. Es súper disfrutable. Y nada, no sé qué impresión te dejó el anime a ti y Jesus cuando lo viste. Bueno, a empezar me gustó, así que la impresión fue buena, pero quiero más al detalle.
fueron esos tiempos, a ver, en esos tiempos yo todavía no tenía ningún curso de mecánica cuántica ni nada sobre el cuerpo, digámoslo así. No tenía tantos conocimientos pertenecientes a esa área. Pero el anime así como trata como yo diría que como un slice of life mezclado con, ¿qué podría decir? Fantasía. Fantasía, No sé pero si ciencia ficción. es como una mezcla de paranormal, no sé. No sé cómo lo llevaría. Pero yo Sí, digo es que como que intentaron crear un mundo de fantasía basado en conceptos físicos, algo así. y esa es la gran, como el plus que tiene el anime, que para explicar como los fenómenos raros que ocurren en la serie, utilizan conceptos físicos bien precisos para contar su historia, así que nada, eso es muy bueno. Yo cuando lo vi, así me gustó caleta porque era una buena mezcla y era uno de los pocos animes donde utilizaba más o menos bien ciertos conceptos físicos. Y conceptos físicos Sí, que yo son me acuerdo más o menos avanzados, que no son conocidos por la mayoría de la gente. sí, me acuerdo que estábamos hablando el otro día, cuando se nos ocurrió hacer esto, de que la manera al menos en que explicaron cada concepto o lo dieron a conocer a la gente de una manera en general era bastante precisa, sin ser tan profunda. No decía cosas sin sentido o que se escaparan mucho de cómo es el concepto en realidad. Pero, sí, sí, sí. Así que un buen anime. No sé si queréis, puedo dar como las especificaciones medias técnicas del anime, que aquí las tengo anotaditas. Dale, sí, para tener una Bueno, contextualización. este Tú eres anime, el que maneja más los datos. el anime de la conejita se lanzó en el segundo semestre del 2018 por el estudio Cloverworks. Está escrito por Hajime Kamoshida y el director es Soichi Masui. El opening viene por esta banda, son las Piggies, y ahora están haciendo el opening del anime Qué buen opening. Enojo Okurimasu. Comentario. Así que nada, muy bueno. O sea, la música del anime también es muy buena. Así que ahí las Sí, Piggies. me gustó el opening. Sí. Y con su tema Kimi no Sei, que es el opening del anime de la conejita. Y ahora están con el tema de Centimeter, o Centimeter creo que se llama, que es el anime del anime nuevo que se llama. Así que nada, muy bueno. Y también tiene la peculiaridad de que el ending es hecho por por las voces por las seiyuu de las personajes que van apareciendo en la trama. Y va cambiando a medida que la trama va cambiando. De que las tramas se centran en ciertos sucesos que le ocurren a ciertos personajes. Así que nada, es un detalle bastante bueno y que vayamos cambiando el ending también es un detalle que se aprecia. Y esos serían como los detalles más técnicos de la serie. Ahora no sé si quieres que pasemos al tema de hablar como de los capítulos. Y aquí igual hay que hacer una alerta de spoiler. Además, sí, alerta de spoiler a quien no lo ha visto. Si quieren disfrutarlo, bueno, no es que no lo vayan a disfrutar si le damos el spoiler, pero se entiende, realmente. Que vayan a verlo y luego pueden escuchar este podcast, estas explicaciones más certeras sobre la física detrás de la historia de la conejita. Claro. Ahora, habiendo hecho esa advertencia, creo que sí, estamos en condiciones de comenzar con la discusión sobre la trama del anime y la física del anime. Así que yo creo que podríamos empezar por el primer arco, porque este anime se divide como en una cantidad de capítulos por ciertos fenómenos físicos, podríamos decirlo así. Como que cada arco se basó en un cierto suceso, en particular de la cuántica, va a ser casi todo de cuántica. Entonces podríamos empezar con el primero, que está con el prota y la novia del prota. En ese momento aún no era novia, pero... Sí, pero esta es una serie de spoilers, así que no hay drama. Bueno, el anime comienza con el personaje principal, que es Sakuta, que un día yendo a la biblioteca se topa con una chica que está vestida de conejita, y de ahí el nombre, y la ve y dice, oye, ¿qué está pasando? y resulta que era el único que como que la veía. Entonces la trama del arco de Mei, que es la chica que está vestida de conejita, y de dónde viene el nombre de anime, trata sobre tratar de solucionar ese problema en el que nadie la ve. Entonces resulta que
Sakuta, tratando de cachar qué está pasando, se dio cuenta de que como que la gente, debido a que ella era una chica que estuvo trabajando en el mundo como del cine y de las telenovelas cuando chica, y Era popular. se hizo bien popular, en Japón resulta que la gente, para no hacerse problemas, cuando es muy popular y esas cosas, eso para los japoneses significa como problemas, es como una persona que es Sí, problemática. estaba como al nivel de una idol en popularidad. Claro, entonces para no hacerse problema la gente como que trata de evitarla. Entonces eso pasó en los colegios y en el colegio empezaron a evitar a las chicas. Entonces Sakuta como que se dio cuenta de ese detalle y fue a consultarle a su amiga que se llamaba, si no me equivoco, Futaba, la Futaba, científica, ¿cierto? la científica. Que, Aguante, Futaba. curiosamente Futada es la estudiante más avanzada de física que conozco en todo el mundo de anime, demasiado brillante. O sea, la tipa está en el colegio, está como ¿qué será? Como Es segundo como una medio, media, algo así. segundo, tercero Sí. medio, y sabe mecánica cuántica, pues. Entonces, no, se está a otro nivel. Entonces va y le pregunta, oye, ¿qué está pasando? Así como que la gente como que no ve a Mei. Sí, pero igual yo creo que hay que mencionar que al principio de la serie, cuando va primero Sakuta a preguntarle de esto, muestran como esa parte típica del científico del escepticismo, de que, oye, ¿sabes qué ocurre esto otro? Yo creo que puede ser así, bla, bla, bla. No, la ciencia no tiene nada que decir aquí, esto no tiene sentido, es ilógico, ¿qué tontera me estás hablando? Pero Sí. después, debido a los hechos, a lo que no está ahí, no puede seguir ignorándolo y comienza a darle sus explicaciones como un supuesto, ni siquiera dice esto está ocurriendo, sino que esto se parece a tal suceso que yo conozco de la mecánica cuántica. Y ahí comienza como a relacionar. Justo ahí la explicación que hace Futaba era que resulta que la gente al no verla como que está como rechazando su existencia. Y ahí lo que hace es hacer analogía a un problema de la mecánica cuántica que es súper interesante, súper serio, que es el problema de la medida. Y aquí vamos a empezar ya de lleno a hablar. Sí, aquí sí, Menos vamos directo a observables y todo eso. ya, resulta que la explicación que hace Futaba para el tema de qué es lo que pasa con Mei y el hecho de que la gente está dejando como de verla y de alguna manera negando como su existencia es utilizando la mecánica cuántica. Entonces, ¿qué es la mecánica cuántica? La mecánica cuántica es una teoría que describe el cómo se comportan las cosas muy chiquitas. Resulta que en el mundo de lo muy chiquito las cosas son medio extrañas y son fundamentalmente extrañas porque funcionan con las leyes de las probabilidades. Entonces resulta que uno está acostumbrado a decir que uno está en un lugar y en un momento determinado y moviéndose de tal manera. Como por ejemplo, yo estoy aquí, sé que estoy quieto, estoy grabando y estoy hablando contigo, ¿cachai? Pero en el mundo de la mecánica cuántica las cosas son, pero en promedio. Entonces, en promedio yo, por ejemplo, podría estar ahí. En promedio podría estar haciendo alguna cosa, pero existe como una probabilidad que no es nula de que yo esté, por ejemplo, no sé, en el Caribe tomándome una caipiriña, o no sé, en Japón tomándome algún sake, o no sé, en cualquier lado. Hay una probabilidad no nula de eso en mecánica cuántica, y eso es porque a nivel chiquitito como que puede pasar todo lo que uno puede imaginarse ocurre, o sea, puede pasar, y generalmente ocurre, si es que uno espera un tiempo lo suficientemente largo. Entonces, en ese sentido, cuando uno va a hacer alguna medida de alguna propiedad física, por ejemplo, si yo voy a estudiar la posición del electrón, yo mido dónde está, de alguna manera, con algún aparato. Entonces el aparato me va a decir... Cuando hablamos de la medida, tú nombraste lo de la medida, te refieres al hecho, digamos, más coloquial de observar, ¿cierto? Sí, observar alguna propiedad, por ejemplo... De realizarlo. Si el electrón, yo puedo observar la carga eléctrica que tiene, yo puedo observar la posición, el momentum, puedo estudiar la energía asociada a la que se mueve, todas esas cosas. Entonces, para yo observar esas propiedades, yo tengo algún aparatito, yo lo voy a interactuar con el electrón y ahí veo esa propiedad. Entonces, yo hago la medición de alguna de estas propiedades, me da un número, yo vuelvo a repetir la medición y me va a dar otro número. Y si yo hago una tablita bien larga de eso y después estudio las probabilidades, o sea, como el número, la medición sobre el número total de cosas, que esa es como la probabilidad que uno conoce del colegio. Claro, ¿cierto? La distribución de probabilidades que se le llama. Igual como cuando uno hace promedio con las notas en el colegio. Sí, exacto. Ese numerito va a estar súper bien determinado.
pero cada vez que yo hago una medición de esta propiedad, me va a salir con cierta probabilidad. Ese número va a ser siempre distinto, va a siempre ir cambiando. Pero la probabilidad que va a tener, va a ser la misma para cualquier electrón que yo mida en el universo. Que se esté más o menos moviendo de la misma manera. Entonces cuando uno mide... Pero entonces, es que cuando uno entonces yo tendría como una mayor probabilidad de encontrar esta partícula en un cierto spot del espacio, ¿no? Sí, pues, Pero también puede aparecer en otros. Sí, pero dependiendo de la forma, por ejemplo, es mucho más probable encontrar al electrón orbitando un átomo de hidrógeno que un electrón solo en el espacio, así flotando, ¿me cachai, no? Ah, claro. Hay cierta, depende de la forma en el que estas cuestiones interactúan con el resto, es más probable que estén en uno o en otro. Pero siempre hay una probabilidad no nula de que estén en cualquier lugar. ¿Cachai? Ya, pero eso es como, eso igual es importante, que tiene que ver con que estas cosas son súper probabilistas. Pero debido a que son probabilistas, cuando yo hago una medición, ahí observo un número que es bien fijo. Pero uno se puede preguntar, ¿y qué pasa cuando yo no estoy haciendo la medida? O sea, como que esta cuestión como que puede existir de cualquier manera. Entonces, ¿cuál es la realidad del electrón? ¿Cuál es realmente la naturaleza como intrínseca de esta cosa? Sin que yo vaya a ponerle un aparatito y medirlo. Sí. Y eso es una pregunta súper seria. Y eso es porque los físicos nos hacemos la pregunta de qué cuestión es real. O sea, la distribución de probabilidades como los físicos. Y a la distribución de probabilidad uno le llama la función de onda. ¿Ya? Entonces uno se hace la pregunta, ¿qué cuestión es realmente así como fundamental? ¿La propiedad física que yo estoy midiendo? ¿O la función de onda? ¿Y la función de onda es un objeto real o una cuestión matemática que yo me estoy inventando? Claro, porque yo escuché igual de la función de onda, que me corrige si estoy mal, pero hasta ahora no tiene como un significado muy certero respecto a qué es o en el mundo físico. Como me entrega información, eso es lo que hemos podido encontrar, como el cuadrado de su norma, que me da información respecto a la probabilidad de que lo encuentre en cierto estado, pero más allá, como que representa físicamente, como no sé, en clásica tenemos un vector que me da la posición y está exactamente ahí. Este no tiene como una interpretación muy clara respecto a qué representa en la naturaleza. Los físicos siempre no, o sea, desde que se fundó, o sea, de la época de Einstein, de Planck y de Heisenberg, de la gente que fundó la mecánica cuántica, no, esa es una pregunta que se plantean desde ahí, o sea, desde 1900, así como 10, se planteaban la pregunta de qué carajo es esta cuestión de la función de onda, porque parece que define cómo se comportan esos objetos, pero ¿cómo la vemos? ¿Cómo realmente... Claro, ¿cómo funciona vemos muy bien, pero no tenemos idea qué es. ¿Es un objeto que existe realmente? ¿Es un objeto que no existe? ¿Cachai? O sea, ¿existe este objeto cuando yo no voy a medir? ¿O existe cuando yo mido? ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Cachai? ¿No? ¿Este es un objeto que tiene alguna realidad física? O sea, ¿existe en este mundo? ¿O es un objeto abstracto que inventamos los físicos para poder describirse? Claro, como una herramienta matemática. Sí, ¿cachai? Entonces, eso no se sabe. Y ser capaz de responder a esa pregunta de la naturaleza y de la existencia de esto se llama el problema de la medida, que la gente que es bien famoso. Entonces eso es lo que hace Futaba en relación a la serie. O sea, dice como que medir realmente no existe a menos que alguien la mida, que alguien como que la observe, ¿cachai, no? Exacto. Esa es la analogía, y esa analogía que hacen en la serie es una analogía súper precisa, o sea, realmente como que va al hueso de qué es cuál es realmente el problema de la medida. Y eso, entonces, lo que hace Sakuta para solucionarle el problema a Mei, bueno, una vez que la conoce y empiezan a hablar y se empiezan a relacionar, al final Sakuta termina enamorado de Mei. Y para que todos lo vean y como que acepten la existencia de Mei, lo que hace es declararle su amor, así como en el patio del colegio le grita a todos que está enamorado de Mei. Y ahí como que la gente empieza a observarla y deja de ser invisible. Otra cosa interesante que mencionan, que creo que se te pasó porque vale súper interesante, es cuando Futaba hace la analogía del colegio con el gato de Schrödinger y la caja del gato. Sería súper bueno que explicaras ahí esa idea. O sea, el gato de Schrödinger originalmente fue un experimento mental, o sea, una cuestión, una idea como de principio que hizo Schrödinger para hablar del tema de superposición cuántica. Que resulta que si un objeto cuántico tiene por ejemplo, si yo tengo una moneda que es cuántica, la moneda tiene cara o sello.
si yo hago el experimento de lanzar la moneda y ver si va a salir cara o va a salir sello, en el mundo cuántico, como la existencia es con probabilidades y las dos cosas como que pueden pasar, al final, mientras yo no hago la medición, mientras yo no determine el valor de cara o sello, estas propiedades van a existir como en una superposición de probabilidades. ¿Cachai, no? De la misma Claro. forma en que, no sé, por la posición de un electrón existe una superposición de probabilidades, o sea, puede estar aquí, acá. A menos que yo haga la medición, ahí yo voy a tener un valor fijo. Pero antes de que yo haga eso, como que existe, de cualquier manera. ¿Cachai, no? Eso Claro, esta es. superposición como que se refiere a que todos los posibles resultados de mi experimento están existiendo al mismo tiempo. Sí, Algo así. antes que yo haga la medición. Eso es lo que dice. Claro, Porque- antes. sí, po. Entonces Schrödinger dijo, no, esta cuestión es ridícula, así como que en la realidad que yo veo una pura realidad, una pura cosa. No veo como cuestiones así como que existen randommente. Entonces como que el loco dijo, o sea, usó ese experimento para analizar de que en el mundo macroscópico esa cuestión no tiene ni pie ni cabeza. Y terminó siendo que, curiosamente, ese experimento que Schrödinger lo utilizó para hacer ver a la mecánica cuántica como una teoría lo Como más tonta ridículo. posible, resultó ser como el experimento mental más famoso y como que hizo que la cuántica se fundara así súper bien. Entonces, y bueno, y en la serie Futa hace ese experimento diciendo que como que May es el gato, como que el colegio es la caja del experimento del gato de Schrödinger. Pero de hecho hay un experimento que es más famoso, que es el experimento del amigo de Wigner, que no sé si lo cacháis. ¿Cómo era el nombre? El amigo de Wigner. De Digner. No me suena. Wigner. Bueno, resulta que Wigner también se trató de pensar en el problema de la medida, de mecánica cuántica. Entonces dijo, ya imagínate, tenía a Wigner, o sea, a un amigo de Wigner, y este amigo va a hacer el experimento del gato de Schrödinger. ¿Cachai, no? En algún ¿Ya? laboratorio, con una puerta. Entonces va Wigner y antes de entrar al laboratorio y ver cuál es, y hacerle la pregunta a su amigo de qué fue lo que pidió del gato, ahora resulta que el amigo de Wigner y el gato pasan a ser una nueva caja de Schrödinger. ¿Cachai? Entonces si hubiese otro amigo Claro. del amigo de Wigner, Ah, ya. Lo ¿cachai? había escuchado, no recordaba el nombre. Dale. Y el tipo como que entra al edificio donde está Wigner para ver al amigo de Wigner, ahora ese nuevo sistema se convierte en una nueva caja de Schrödinger. Entonces uno podría hacerse la pregunta, Claro. ¿qué pasa así como a nivel así macro? O sea, tendrían que existir como infinitas cajas de Schrödinger para explicar como la realidad. Claro. Entonces debiese como existir algún observador así como supremo, así como una entidad, así como un dios, Divina. que haga la medición para poder darle la existencia a las cosas como que nosotros observamos. Pues. O sea, el experimento del amigo de Wigner y Claro. ahí los físicos tenemos que hacer la elección de que si existe una realidad que es independiente de la nuestra, y en ese sentido eso nos diría que la mecánica cuántica está incompleta y que necesitamos una descripción más profunda para poder escribir las cosas así como independiente de la medida, o en realidad existe algún tipo como de conciencia que haga que nuestra existencia sea. ¿Cachai? Un observador absoluto. Igual que en medio, o sea, tiene que existir alguien que me observe para poder determinar mi existencia. Entonces el tema es Claro. súper profundo. Y esto es un tema que es un problema abierto. O sea, todavía en física no entendemos bien cuál es la solución al problema de la medida. No entendemos bien de que si en nivel cuántico las cosas, o sea, existe una realidad definida así como tal. Y nada, pues es un problema súper interesante. Que tiene como parte filosófica, tiene parte física. Y nada, es bacán, es bacán. Generalmente en cuántica la gente acepta las cosas como son nomás, no se pregunta mucho las cuestiones y calcula nomás y matraquea. Pero, Claro. pero hay hartos problemas fundamentales en la teoría. Este es uno de los más importantes, o sea, tratar de entender bien qué es la función de onda, tratar de responder bien cuál es la solución al problema de la vida. Existe una realidad que no depende de mí, ¿cachai? Que es algo más o menos natural, o sea las estrellas en el universo existen independiente de que si yo la haya visto o no antes, ¿cachai? ¿No? O sea, Claro. ¿qué pasa con las leyes de la naturaleza antes que existiesen los humanos, por ejemplo? O sea, existían, o sea, También. ¿cachai? Sí, po, a nivel micro. Si nosotros le creemos a la paleontología y a la arqueología, o sea, las cosas existen antes de que nosotros estuviésemos acá, ¿cachai? Entonces, eso, o sea, a mi gusto personal yo creo que
falta un entendimiento mucho más profundo de la mecánica cuántica a nivel de qué es la fusión de ondas, y hay un problema que hay que enfrentarlo y hay que solucionarlo. Pero hay gente que piensa que no, Claro. así como que no, así. Así que, de cierta forma, es como si la conciencia humana jugara un rol en la evolución del universo, Sí, pues. por De el mero hecho, hecho de existir, digamos. Newman, Algo así. creo que Newman fue el que utilizó el argumento de la conciencia, o sea, como que tiene que existir una conciencia que sea como más allá de la gente, es como una conciencia como universal, la llama Newman. Así que, Claro. no, sí, es un problema que es súper cuático, así que si es que alguna gente que está escuchando es capaz de resolverlo, sería, ahí me dice que éramos no. Sí. Sí, uno se puede rayar mucho pensando hipótesis sobre esto. O sea, hay gente mucho más brillante que uno ha tratado de enfrentar este problema, así que Claro, en otro nivel, sí, es bien difícil. Así que muy de trivial. eso es el primer arco de este anime. Así que con Primer eso, arco, 3 capítulos, sí. si bien recuerdo. Esos son 3 capítulos, sí. 3 capítulos el problema Sí, de la vida. entonces, en lo que terminaba este arco era en que Sakuta hacía que toda la gente en el colegio observara como con intención a Mai. Sí. Mai o Mai. Mai, creo. Bye, bye. Mai. Y en ese momento como que ella recuperaba su existencia, cuando la gente empezaba a darse cuenta que estaba ahí, porque antes como que pasaba al lado tuyo y era como era como un espectro, no la veían, no la escuchaban, nada. Entonces ahí me acuerdo que usaban la frase de observarla y verificar su existencia. Y ahí es cuando ella como que volvía a la realidad y la gente la comenzaba a ver, Sí. y no solo Sakuta. Sí. Eso Ese era el obviamente es primer una arco. exageración del problema, pero a nivel Claro, como de interpretación de fundamentos en mecánica cuántica, así es la cuestión. O sea, como que uno... la si Mai exi- fuera una partícula subatómica, sí, tendría sentido. tenía bastante sentido. Eso. La Bueno, explicación de por qué en el entonces, mundo macroscópico no vemos eso es una explicación que lleva harto rato. Pero es por el hecho de que al interactuar las cosas, como las probabilidades se van acotando, una vez que interactúan con una gran cantidad de cosas, la probabilidad se acotan de forma tal de que ya es muy poco probable que estén en el otro lado y las probabilidades quedan, o sea, la existencia de las cosas queda más o menos bien definida. Eso porque es el por ya. qué en el mundo macroscópico no pasa esa cuestión. Pero si nos vamos en el mundo muy chiquito, ahí sí ocurre. Así como para que lo tengan en mente. Sí, sí, porque todo lo que estamos hablando ahora aplica a esas escalas. Sí, Pero a aquí en el escala anime lo chiquita. tomaron como A a escala, escalas grandes. a escala grande no Sí, pasa fue eso como, por la gran interacción de cosas. Y eso hace que se acoten las probabilidades. Así que eso. bueno. Así que dale tú con Entonces ahora con el ya siguiente arco. termina ese arco y viene el segundo arco. Que ahora cada arco se va centrando como en un personaje distinto, con un suceso físico distinto. Y en el segundo viene el arco de Koga, al menos así lo mencionamos nosotros. Que Koga, por lo que recuerdo, era una niña simplemente de su colegio. Sí, no era ni familia, no era amiga, nada. Era una chica random que apareció ahí, que se conocieron en la calle, si mal no recuerdo. Sí, o sea, como que Sí, fue, Sakuta fue un encuentro bastante estaba como curioso. se encontró con una niñita que estaba perdida, estaba llorando. Y como que Sí, Sakuta va y le dice, oye, estoy perdida, así como que te pasa. Y la niñita le dice, no, estoy perdida y la cuestión, ayúdame. Y va y llega ay, se me va el Koga. nombre. Llega Koga y le manda senda patada en la nalga. Así que como que Sí, Sakuta dije, oye, ¿qué te pasa? Así como, ¿qué me estoy pegando? ¿Qué onda? Y la me dice, no, que era un pederasta que trata sí. se creyó Pensé que a la estaba niñita. molestando a la niña. Dice, no, ¿qué te pasa? Sí, está perdida. Y como que se da cuenta y ella le dice que le tira una patada en la nalga, así como para A compensar. ella. Sí. Sí, para estar a Y mano. ese es el origen de esta hermosa amistad. Sí. Así Es que, una. Esa fue la primera interacción. sí. Dejémoslo como interacción, creo que puede servir para más adelante decir que ahí interactuaron por primera vez. De hecho, eso es súper importante. Ese es un dato bien Sí, bueno por eso lo para menciono. lo que va a pasar. Sí, pues. Dale, Sí, dale nomás, ya, Jason. entonces, sí, lo que pasa después con Koga, de un recuerdo, es que, bueno, es del mismo colegio. Creo que no es colegio el nombre que tienen ahí, pero dejémoslo así, son estudiantes del mismo establecimiento. Entonces, ocurre que de un día para otro, eh, no Koga, Sakuta, bueno, Koga igual, pero comienzan a repetir los días. Es como que pasa un día, termina, duermen y al despertar es de nuevo el mismo día anterior, los mismos sucesos, todo lo mismo, ¿cachai? Excepto que ellos recuerdan
el día que para ellos fue el anterior y se dan cuenta de que están repitiendo los mismos sucesos una y otra vez. Y el resto del Y mundo ahí no, de o nuevo sea, aparece, ellos son los únicos que recuerdan claro, qué es lo que pasó en los días que están repitiendo. Para la otra gente exactamente. es primera vez que viven ese día. Es como lo que pasa Sí. en la película de El Día de la Marmota, no sé si la cachai. El día de la marmota. Sí, es súper antigua, weón. Que hay un loco como que se Oh, despierta y no. repite el mismo día una y otra vez. Estaba pensando en el filo del mañana. De hecho, esa es más moderna. En el filo del mañana también. Esa es más así, po. Sí, po. Pero ahí es por otro motivo. Pero Claro. también es como lo mismo que ocurre en el filo del mañana. Igual es más o menos parecido a lo que pasa en Re:Zero, con Natsuki. Natsuki, que ahí está sufriendo la hora Pobremente. en la segunda temporada ya de Re:Zero. Sí. Así que eso, pues, repiten el mismo día. No sé si querí, o sea, dale nomás hasta la parte de... Sí, sí, lo que pasa después es que, claro, oye, voy a mencionar algo que se nos olvidó decir. En el anime, a todos estos sucesos extraños, como que se los atribuyen a algo llamado el síndrome de la pubertad. Es algo bien japonés, por lo que tengo entendido. Es muy japonesa. La Yo por lo cultura menos lo he japonesa. visto en harto anime, como película. Sí, yo creo que podríamos hablar de eso en otra ocasión porque da para mucho, como para no extendernos tanto aquí. La cosa es que le atribuyen todos estos fenómenos extraños como parte de un conjunto de síntomas, por decirlo así, que son el síndrome de la pubertad. Entonces, bajo esa idea, Sakuta va de nuevo a preguntarle a su amiga Futaba, que es la científica, la que sabe todo de mecánica cuántica, y le explica esto de que está repitiendo los días una y otra vez. Y aquí es cuando volvemos, no volvemos. Bueno, empezamos con otro suceso de la mecánica cuántica que podría dar explicación a esto. Y aparece el nombre del demonio de Laplace. Ahí tú podrías explicar más en detalle de qué trata esto. De hecho, de nuevo, Futaba hace una explicación bastante buena de esto, pero transfiere el conocimiento a la gente. Que resulta que, como que en la época del siglo XIX, en la época de Maxwell, en la época de Laplace, en la época de Lagrange, está un poquito antes, Las mentes brillantes. de Descartes también está un poquito antes. Resulta que en esa época existían lo que nosotros conocíamos como de física, eran las leyes de Newton. ¿Cachai? Esa F igual a M por A, eso era como lo que se sabía, así como eso es lo que había. Claro, todo bien clásico. Y por ahí flotando estaban las leyes de Maxwell. Entonces, resulta que en estas ecuaciones, si tú eres capaz de conocer la posición y la velocidad de una partícula, tú eres capaz de determinar su evolución, o sea, cuál es la trayectoria que va a tener, la forma en la que se va a mover. ¿Cachai? Entonces, si tenéis, no sé, más partículas, tenéis dos pelotitas, ¿cachai? Y las así chocar entre ellas, y tú conoces la posición y la velocidad iniciales, tú vayas a saber cómo se van a comportar en cualquier momento. Su evolución. Son como Vaya a conocer como el futuro sí, son de la. como los ejercicios que nos hacían en el colegio, Sí, de sí. lanzamiento parabólico y todo eso, es exactamente lo mismo. Es lo mismo. O sea, si tú conoces la posición y la velocidad inicial, tú vas a poder conocer todo sobre la evolución de estas cositas. Entonces resulta que los tipos en esa época pensaban de que si tú eres capaz de conocer la posición y la velocidad de todas las partículas en el universo, tú ibas a ser capaz como de ver el futuro. ¿Cachai? Esto nosotros lo conocemos como determinismo. Y es determinismo como newtonano. ¿Cachai? Y esa era como la forma de pensar que había en la época. Entonces Laplace dijo que existía como un ser, un demonio, que era capaz como de conocer todas las posiciones y todas las velocidades del universo, y ese ser iba a ser capaz de ver el futuro. Y este ser le llamó el demonio de Laplace. Así que nada, pues como que lo que hace se empezó a olvidar Futaba. Lo que hace Futaba es decirle de que hay algún demonio de la plaza que está haciendo como el examen de ver el futuro, ¿cachai? Entonces por eso lo que hace es repetir todos los días, porque está haciendo como el ejercicio de ver en el futuro, ¿cachai? ¿Qué es lo que va a pasar? Claro. Es como que en este caso el demonio, que era Koga, no sabemos cómo se volvió Koga, pero Koga era el demonio, repetía el día cada vez que el resultado no estaba, digamos, de acuerdo a lo que ella quería. Claro. Era algo así. Es como tengo las pelotitas y la hago chocar. Y después no me gustó el resultado, lo hago de nuevo. Y lo hago de manera distinta. Eso es lo que hacía Koga. Koga. Sí. Tipo, repetía el día hasta que había un hecho particular que era lo que a ella no le gustaba.
que sucediera. Y era que había un sujeto, típico otro sujeto en el colegio, que a él le gustaba ella. Entonces el tipo se le confesaba todo, ese mismo día se le confesaba y toda la cosa. Y ella no quería que ocurriera eso porque a la vez a una amiga de ella le gustaba este sujeto. Entonces como que era incorrecto moralmente y todo ese tema. Entonces no le gustaba que ocurriera eso. Entonces Japón, siempre intentaba evitar que Japón ocurriera esta declaración. como tratan de evitar los problemas, y a veces esa cuestión iba a tener como problemas con la amiga, y al final como que su círculo social se iba como a Sí. desmoronar. Entonces, Exacto. ahí como lo solucionan es haciendo de que Sakuta empiece a andar con esta chica para que le diga al tipo este de que está pololeando y le gusta a otra persona, ¿cachai? No puede Claro, ser. la idea era evitar que el tipo se le confesara. Ese era como el suceso clave. Sí. Y de ahí avanzan en los días. Pero el tema del determinismo es algo también súper interesante y súper filosófico, por el hecho de que de esto, o sea, es así. Y la respuesta es que están viendo una parte muy chiquita de la realidad. O sea, en la física no existe solamente las leyes de Newton. Tenemos el mundo más grande, la relatividad general, la relatividad especial, también tenemos el mundo de la mecánica cuántica, donde las cosas son probabilistas. Entonces, en mecánica cuántica, independiente que si tú sabes la posición y la velocidad, cosa que no se puede hacer por el principio de certidumbre de Heisenberg, este concepto de determinismo se pierde, como que ya no es tal. ¿Cachai? Entonces, la realidad es que el demonio de Maxwell parece que la mecánica cuántica lo prohíbe. Eso, como que la mecánica cuántica también hace de que como que en el concepto del problema de la medida existe un ser de que tiene que estar ahí para poder como corroborar nuestra existencia. Pero Claro. en el concepto como de determinismo, la mecánica cuántica implica que no hay como un ser supremo. Entonces es como raro, es como contradictorio en ese sentido. ¿Cachai? O sea, un ser supremo, por mucho que conozca las posiciones y físicamente no puede conocer las velocidades, así que no puede determinar con precisión todas las cosas. O sea, la naturaleza no lo permite. Y más encima la naturaleza es como probabilista, entonces como que le permite saber las cosas, pero en promedio nomás, ¿cachai? En realidad como que no tiene un conocimiento acabado de la realidad, ¿cachai? Entonces, el demonio de Laplace solamente existe en el mundo de Newton, no existe en el mundo real, porque el mundo que vemos nosotros, que es el mundo de la mecánica cuántica más la relatividad. ¿Cachai? Exacto. Sí. No, y más encima la relatividad también impone restricciones sobre el demonio de Laplace, o sea, debido al hecho de que la velocidad de luz tiene que ser constante, el demonio de Laplace tampoco tiene información a ciertas regiones que estén más allá del alcance de la distancia sobre el tiempo de la velocidad de luz, ¿cachai? Entonces él no puede ver más allá o sea, no puede acceder a información que le tome que para alcanzarla tenga que viajar más rápido que la velocidad de luz, ¿cachai? No puede acceder a esa información, ¿cachai? Entonces ahí una vez más el demonio de Laplace se pierde, ya no es capaz de acceder a toda la información del universo. Claro. ¿Cachai? Entonces... Bueno, y sí, yo creo que siguiendo con la la idea del... Oh, maldición. Calmado, corte. Oye, todo esto van 35 minutos. Dale. Vamos. Ya, claro, siguiendo con la historia, lo que ocurre después es que, como dijiste, Koga como que simula que está en una relación con Sakuta para evitar que ocurra esto de la confesión. Y en ese tiempo, lo típico ocurre. A la chica le empieza a gustar el otro, Sakuta. No le dicen ni nada, siguen con su farsa, pero a ella sí le gusta. Entonces ocurre un día en que de nuevo se comienza a repetir ese mismo día. Que ya sabemos por qué ocurre, porque el demonio de Blas no le gustó el resultado y empieza a repetirlo, ad hoc a lo que ella quiere. Y este día es cuando es el último día de su farsa, en el que fueron como una cita farsa y toda la cosa. Y ella, claro, no quería que esto terminara porque le gustaba el chico y todo, así que se comienza a repetir este día infinitamente si es que no se hubieran dado cuenta. Sí, pero llega un día en que, claro, Sakuta se da cuenta de esto, se da cuenta de todo, de lo que ocurre, de por qué lo hace y todo eso.
Así que un capítulo emotivo en que tienen que decirse verdades y tiene que terminar eso que está ocurriendo. Porque no pueden estar así para siempre. Entonces ahí Ahí con Koga llorando. ahí Koga termina siendo frencionada, sí, lamentablemente. Sí, No, sí, no, podríamos decir que fue frencionada. sí, así Sí, que, pero fue como debe ser, o sea, esas cosas pasan. O sea, no se puede forzar a alguien a estar con otra persona. Bueno, ese también es un tema gigante. No hablemos de eso ahora. es que ahí ya las leyes de la Pero física ya no tienen, ahí no no tienen fue. voz. Sí. Y así más o menos como termina el segundo arco con el demonio de Laplace. Y comienza entonces el tercer arco, que este igual es súper entrete, El de y Futaba. aquí nos vamos a fenómenos como más, ¿cómo decirlo? Más cuánticos, con Futaba. Aquí el personaje principal es Futaba, la científica que le da explicación a todo esto. ¿Y aquí ocurre? Ya no es que se repitan los días, ni que la gente no vea a otra gente, sino que aparecen dos personas. No, ¿cómo decirlo? Una persona se repite, como que se clona. Mis No, perras de nuevo. Ya. Y la persona en particular es Futaba. Aparece un día en que Sakuta se la encuentra, no recuerdo si en el colegio en alguna parte, y después se la encuentra de nuevo en otra parte, en la que no tenía sentido que ocurrieran esos dos sucesos, porque no, más o menos deberían haber dos Futabas. Claro, la he encontrado había, no distinta, o recuerdo. sea, había una Futada que... O sea, Futada es una chica que tiene lentes y que se anda con su gatita y después se encuentra con una Futada que no tiene lentes. Que, bueno, igual que en las películas Sí, gringas, o sea, el hecho que anda tenga con lentes, el. el hecho que tenga lentes implica que sea ñoño. Entonces, se encuentra con una Sí, que es ñoño y, y él dice, oh, ¿qué onda? Sí, la que él conocía. tipo, y después se da cuenta que Sí, hay y dos. después, la verdad, Tipo, sí, pues la otra anda sin lentes, anda con el pelo tomado, así todo, se viste con ropa distinta, sí, con una actitud distinta también. tipo, y Y ahí, pero ahí de repente se da cuenta Sakuta de que hay dos Futaba. Como que ya verificaba, hay dos. Pero ¿por qué hay dos? ¿Qué está pasando de nuevo? ¿Qué está pasando? El síndrome de la puerta. y parece que la Y única que piensa ahí es Futada, así que tiene que preguntarle a ella misma. sí, sí, la única que, la Big Brain de esta serie es Futaba. Bueno, ahí tiene dos Futabas. Y ahí cuando comienzan a averiguar de nuevo el síndrome de la pubertad, qué está pasando y por qué pasó. Y aquí aparecen términos más interesantes y más famosos. De hecho, los voy a decir al tiro para que tú después nos des la descripción más teórica, que son el entrelazamiento cuántico y la teleportación o teletransportación cuántica. Así que, danos la explicación, Nico, a ver, ¿qué pasa aquí? Ya. Pues estamos con el mundo cuántico así duro y puro. Resulta que en mecánica cuántica te contaba que estaba esta cosa de las probabilidades. Y que las probabilidades están más o menos determinadas por la forma en la que interaccionan las partículas con otras partículas. ¿Cachai, no? Entonces las probabilidades como que se van acotando a medida que interaccionan con otras partículas. Y resulta que hay una propiedad súper rara que se llama entrelazamiento. Resulta que cada partícula tiene como su distribución de probabilidad. Tiene bien definida la probabilidad vía la función de onda. Y resulta que cuando ciertas partículas interaccionan de cierta manera, no de cualquier manera, de cierta manera, eh, digamos que para conservar ciertos números, las probabilidades quedan como conectadas. O sea, ocurre una cosa que se llaman correlaciones. Entonces, uno en la vida diaria está súper acostumbrado a las correlaciones. O sea, eh, digamos, yo sé que va a llover, dado que, no sé, pues se acerca un frente de estos de nubes, ¿cachai? Con nubes cargadas. Y yo sé que hay una gran probabilidad de que llueva dado eso, ¿cachai? Yo sé que, no sé, pues hay... no sé, hay una gran probabilidad de que yo me saque un 7 si es que yo estudio mucho antes de una prueba, ¿cachai? ¿No? Entonces las probabilidades normalmente, dependiendo de ciertos casos, están correlacionadas con cierto otro evento, ¿cachai? En el mundo cuántico pasa lo mismo, o sea, como que las probabilidades, una vez que tú interaccionas, de cierta manera, empiezan a haber correlaciones. O sea, la probabilidad de las probabilidades de esta partícula están determinadas por las probabilidades de esta otra partícula. Esas correlaciones, increíblemente, como que no dependen de las distancias. O sea, una vez que interaccionan las partículas, las correlaciones se siguen manteniendo independientemente de las distancias en las que están. Y eso como que viola un poco esta cosa de que no puede transmitirse información más allá de la velocidad de la luz. O sea, si las partículas están separadas a una distancia así muy brígida, tal de que no se pueden enviar información a la velocidad de la luz,
Estas Como correlaciones, en los dos, entre comillas, extremos del universo, ahí se daría esa situación. sí, po, Debido a la expansión, sí, po, se rompe esta causalidad. sí. Y resulta que aún así las correlaciones van a seguir existiendo. Las funciones de onda van a seguir teniendo estas correlaciones, donde la probabilidad de una va a depender de la forma en la que está relacionada la probabilidad de la otra. ¿Cachai? Este fenómeno se conoce como entrelazamiento. ¿Cachai? Y, y nada, pues, es un fenómeno raro. Entonces uno le hace algo a la partícula y la otra partícula como que lo va a sentir. O sea, es como en términos coloquiales. Pero no es más que la probabilidad de una va a estar determinada por la forma que tiene la probabilidad de la otra. ¿Cachai? Eso es entrelazamiento, así como de real. Y, y nada, pues como que lo que hace Futaba es tratar, o sea, es tratar de explicar qué es lo que está pasando en este sentido. Como que las dos están correlacionadas o sea, como que se separaron por un fenómeno. Ahí como que la serie como que se cae un poquito, pero esa es como Sí. la analogía. Se tratan de hacerte como que la Futaba original como que se separó y quedaron como entrelazadas. Y de hecho, otro dato curioso es que cuando en el arco anterior, que es el arco de... Ay, se me olvida el nombre. Se me olvida el nombre. ¿De Koga? ¿El Al arco de Koga? de Koga, sí. Tipo, Ahí, al- como que cuando Koga le tiró la patada a Sakuta, ahí como que quedaron entrelazados. Entonces, por eso es que solamente él es capaz de repetir los mismos días junto con Koga. ¿Cachai? Eso es como que ahí también Futaba hace la explicación del entrelazamiento. Así que eso, esa es como la explicación de macro. Pero también después hace una explicación con el tema de transportación cuántica, pero no me acuerdo si era en este arco o era en el siguiente. era. Es que eran similares. Yo creo que eventualmente lo podemos explicar y se va a entender para ambos. Ya. Bueno, al final como que el hecho de por qué se separó Futaba en estas dos era porque había una personalidad que, o sea, la chica como que desarrolló su cuerpo súper temprano, entonces los chicos como que la veían de forma lasciva, como lo dicen en Japón, Sí. y ella como que se empezó a cohibir, entonces fue súper cohibida. Entonces tenía una parte de ella que quería como mostrarse, quería ser más social, ¿cachai? Entonces como que se creó una página como de Instagram, aparte, donde ella se Era como mostraba, un Twitter, creo. era como un Twitter, Algo ¿no? así. Algo de esa onda. Y ese como conflicto entre las personalidades hizo que al final Futaba terminara como separándose en dos, ¿cachai? Y ella usa la explicación como como de entrelazamiento cuántico, pero eso. Y después la forma en la que Sí. se soluciona Igual, es tratando como de hacer de que las dos coincidan, declarándosele a un amigo de Sakuta que le gustaba sí. Como y que coincidan en sus intenciones. eso, Algo en así. su interés, ¿cachai? Y como aceptándose a ella misma, ¿cachai? Y ahí lo solucionamos. Y Es súper interesante que en todos los problemas que aparecen en la serie, como que todo recae, ya tenemos la explicación de la física, pero a la vez todo eso lo maneja la conciencia. Si te fijáis en cada parte, el culpable de esto, más que el personaje, es la conciencia del personaje que ocurre en su como mente ellos se y sienten respecto a ciertas cosas. claro, Y ese es como el lo origen cual, del síndrome de la pubertad, pues, o sea, es porque se tienen un claro, conflicto sí, como interno que tratan de solucionar. porque se supone que en la pubertad la gente está toda rayada en la mente. Bueno, todos saben. No creo que haya mucha gente que aún no haya pasado por ese A proceso todos nos pasa, o sea, y que no nosotros esté tenemos claro. conflictos cuando chicos, tratamos Sí, de que nos acepten en la sociedad, tratamos de que nos acepten con nuestros padres, tratamos también de formarnos ah, nuestra propia individualidad, o sea, nuestras cosas que nos y una caracterizan, identidad. una identidad, ¿cachai? Sí. Ujú. Entonces es algo normal. Entonces, eso. Dale con el siguiente Sí. arco nomás, pues, weón. Que... Sí, porque de hecho el siguiente es súper parecido, pero tiene un detalle distinto. Que este ahora ocurre, ya no hay más, no hay dos Futabas, pero sí está Mai y su hermana chica. Era menor, pero sí era chica. En el que ocurre algo similar, pero esta vez no, como dije, no es que se duplique una persona, sino que este es un clásico de las películas, yo creo. Se intercambian cuerpos, por decirlo Claro. así. O Sí, se sí, mueven las conciencias. Yo no sé cómo será más correcto verlo, como que las conciencias se intercambian o los cuerpos se intercambian. Pero la cosa es que la gente no está en su cuerpo original. Ese es el punto. Y esto ocurre entre entonces, Mai y su hermana chica, sí. que es una... No es idol aún, es como se está desarrollando como idol. Está como incursionando en el mundo del Idols.
estaba haciendo el intento. Ujú. Entonces resulta que como que Mai donde se volvió muy famosa cuando chiquita, después como que tenía esta hermanastra y bueno, como son también celosos en Japón, como que la mamá obligaba a la Súper hermanita competitivos. a meterse como en el mundo también del entretenimiento. Entonces como que ella vivió media, ¿qué se dice? Em, como cuando No, es como unos celos, como, no sé, como sentirse menos con la otra persona, no recuerdo cuál es el claro, término. es como lo típico de tu hermano o alguien en el que tú quedas a la sombra de él Sí, o eso. de ella. Es como se nombra esto de la típica, o no sé si tan típica, pero que se sabe que a veces los papás comparan a los hijos. Sí, Aquí ocurre eso mismo, y por ende ocurre como no sé si llamarlo complejo de inferioridad, pero como que una persona se siente siempre sí. menos que la otra. Eso es lo O que sea, ocurre aquí con la resulta hermana que chica y Mai, porque Mai es como ese, ese, ese la conflicto, trabajadora ese, perfecta. ese conflicto de que ella tratar de querer ser como la hermana hace que termine intercambiándose cuerpos por este tema del síndrome de la pubertad. Exacto. Entonces, De hecho, es clave eso que dijiste de querer ser como la otra. sí, Porque al final vemos que a ambas les pasaba esto por una u otra razón. Que claro. como que quería ser más como la otra y la hermana quería ser más como su otra hermana. Bueno, y obviamente Sakuta aquí trata de solucionar lo que le pasa a la polola, así que va y Futaba, va a hablar con explícalo. Futaba, así como Futaba, por favor, venga de nuevo. Mi vida, no sé por qué me pasan estas cuestiones, pero siempre me ocurren cuestiones raras, así que tú eres como la que cacha, ayúdame. Como que ahí Futaba hace la explicación de la teleportación cuántica. De aquí notaré el detalle porque en Latinoamérica todos lo conocemos como teletransportación. Eso es porque en las películas como que aparece el término de teletransportación. Pero el término como gringo, o sea, el normal, es teleportation. O como le De dicen hecho, en inglés, en el anime, teleportation, teleportation. teleportation, algo así. Eso. Donde, Pero son lo mismo. Es sí, decir, sí, esa es la cuestión, son lo mismo. Nosotros tenemos como en español como dos palabras, pero en realidad es una. Ya, y resulta que tratan de. O sea, ella hace esta explicación y resulta que la teleportación es un fenómeno que ocurre en mecánica cuántica, donde la distribución de probabilidad de estas partículas se le envía a otra partícula. O sea, otra partícula como que adquiere la distribución de probabilidad de la otra. ¿Cachai? Este sería como el análogo de que la mente de una se fue a la mente de la otra. ¿Cachai? Lo que sí es que no es como que la información de esta pasa a la otra, sino que uno tiene esta información, la hace como ciertas operaciones y la distribución de probabilidad termina en otro punto. Eso se llama teleportación cuántica. Y si nosotros lo hiciésemos como a todos los átomos de nuestro cuerpo, ocurriría literalmente una teletransportación. O sea, la información, yo estoy aquí y paso de repente al otro lado. ¿Cachai? pero eso es como una copia de información, digamos, si yo hago este proceso, es como que me copio instantáneamente esa parte. Es que cuando uno habla de copia es como que tengo una cosa A y al final Claro, es termino que con por dos, eso, ahí con está dos mi A's. duda. Termino con dos A's. Sí. ¿Cachai? Pero en mecánica cuántica eso no puede pasar. Hay un teorema que se llama el teorema de no cloning, donde uno no puede hacer eso. Lo único que puede hacer es la información de A, pasarla a alguna cuestión, a como archivo en blanco y pasarla a otro lado. Pero la información de A desaparece. O sea, como que ya no está en este lugar. ¿Cachai? No pueden estar dos A como en existencia. No se puede copiar. Ah, ya. Claro, ¿Cachai? o sea, a nivel de información, la teletransportación es tal cual, Es como tal en las cual. O sea, películas. estoy acá y de repente ahora es en otro lado. ¿Cachai? No es como que hayan dos. Eso no se puede hacer. O sea, yo como que no me puedo copiar. ¿Cachai? Eso como que la mecánica Ya. cuántica lo prohíbe. Es por el teorema de no cloning. La aplicación es súper técnica, pero esa es como la idea. Entonces, esa es como la analogía que utiliza Futaba para explicar el hecho de que Mai y su hermana, que era. ¿Cómo que se llama? No me acuerdo. Nodoka. Nodoka. La hermana Nodoka intercambiaron mente. Y eso, y el tema de teleportación cuántica ahora como que se estudia mucho. O sea, aquí en la universidad se hace teleportación cuántica. Hace unos pocos años los chinos hicieron teletransportación cuántica con unos fotones que lo teletransportaron a una estación espacial. Y nada, o sea, es algo muy bacán y que va a tener mucha repercusión a nivel de comunicación. O sea, nos va a permitir hacer comunicación así como mega instantáneamente. Así que hay Oye, mucha eso mismo te gente. quería preguntar. Este proceso es instantáneo, ¿no?
Sí, instantáneo, sí. Sí. O sea, no eso, importa donde yo esté parado, es así. sí, y eso por el hecho de que este método se basa en el tema del entrelazamiento cuántico. Utiliza las propiedades de entrelazamiento para enviar la información. Entonces, como que estas correlaciones no dependen de las distancias y esas cosas, es instantáneo. ¿Cachai? Claro, no estamos limitados por la velocidad de la luz en este Sí, caso. sí, esa es la cuestión. Así Wow. que nada, promete harto. Mucha gente, o sea, en China creo que es uno de los países que más invierte no sé cuánto de su Producto Interno Bruto en desarrollar esta tecnología. Y hay una carrera en quien la desarrolla primero. Así que no, hay mucha plata entre medio y es un tema bacán. Así que la gente como que se interese en esos temas, en Chile hay un grupo súper fuerte que aporta a los centros de investigación importantes de Alemania, también en China. Así que Bueno. nada, es un tema bacán. Así que eso. Sí. Muy interesante esto, lo mismo que mencionaste de cómo se va a ver alterada la comunicación, si es que esto se desarrolla ya de manera a gran escala, digamos. No una escala espacial, que sea más fácil de expandir en el mundo. No, o sea, si se desarrollan las tecnologías cuánticas, o sea, va a cambiar el mundo. O sea, de la misma forma en que la tecnología de información y el tema como del transistor cambiaron las comunicaciones en los años 70-80, claro. a las cosas, a que nosotros tengamos los smartphones, los teléfonos y esas cosas, en el futuro nosotros ni siquiera lo podemos imaginar así. Yo cacho que la gente como del siglo XIX no imaginaba el cambio que iba a haber con las tecnologías, ¿cachai? Nosotros no somos capaces de imaginar los cambios que van a haber con las tecnologías cuánticas. Es algo que se viene y gente los chicos que están viendo, que son jóvenes, que les interesa esa área, en el futuro van a tener harta pega. Así que sí. No, yo lo imagino porque es cosa de ver una pequeña parte que sería, por ejemplo, la computación cuántica. Si te muestran números, te muestran la diferencia entre un procesador cuántico y uno normal, la diferencia en cómputos por segundo que tiene, porque es una diferencia exponencial. Mientras más procesos, digamos, tú procesas, valga la redundancia, mayor la diferencia en rendimiento entre un procesador normal y uno cuántico. Digamos, si quieres, tiene 1 millón de procesos en un computador normal, te toma determinado tiempo. En el cuántico, la diferencia no va a demorar la mitad, probablemente, ni siquiera un cuarto, es exponencialmente menor. Mientras más procesos ocurran, menos tiempo le toma a un computador cuántico. Y esto lo digo solo en la parte de computación cuántica. Imagina todas las otras tecnologías que se pueden desarrollar con mecánica cuántica, partiendo por eso de la teleportación. o sea, las claves que nosotros utilizamos, por ejemplo, para el tema de los bancos, para el tema de no sé, la cuenta root, todas estas claves dependen de cómo uno es capaz de hacer ciertas factorizaciones, y eso toma un número de pasos. Entonces las claves que nosotros tenemos generalmente en los bancos y en esas cosas, el tiempo que te toma factorizar estas cuestiones es un tiempo que es gigante, así, es como la edad del universo, así, infinito. La práctica es como infinito en lo que te demora una persona en hacer estas factorizaciones. En cambio, si utilizamos un computador cuántico, eso sería así como no demoraría nada. Así. En 1 hora ya podéis saber cuál es la clave que tenéis en los bancos y se puede hackear fácil. Claro. Podría escribir este programita y en 1 hora adivíname la clave. Entonces, en términos de hacking, sería como instantáneo, o sea, se hackearían todas las claves. O sea, por eso también se invierte mucha plata, pero en términos de seguridad, la misma naturaleza cuántica hace que los sistemas de encriptado cuántico sean súper seguros. O sea, si dejáis de trabajar con el mundo clásico y trabajáis con el mundo cuántico, la seguridad es infinita, o sea, no te puedes hackear, es imposible que te hackeen. Eso porque una vez que tú tratáis de hacer una medición, tú alteráis el sistema. Entonces, eso te dice al toque que alguien te está hackeando. Y cortáis las comunicaciones, cortáis la información. Claro. ¿Cachai? Entonces, no, bacán. No. El mundo, una vez que se desarrollan estas cosas, va a cambiar como no lo podemos imaginar. Sí, eso yo creo que es lo más, ¿cómo se puede decir? La incertidumbre, que no te puedes imaginar lo que puede ocurrir y que va a ocurrir probablemente con esas tecnologías. Es que no te lo puedes imaginar. No sé si la gente debería. Es como en la época de Maxwell, o sea, cuando Maxwell estaba estudiando las leyes del electromagnetismo, la gente de su época no se imaginaban el cambio que iba a ocurrir. O sea, no se imaginaban que íbamos a tener estas cosas de los computadores, ni celulares inteligentes, ni nada. Hablar de aquí al otro lado del mundo, como ahora, tú y yo, hablando así como si nada. De hecho, creo que estamos al otro lado del mundo, pero en un momento, no sé si fue Maxwell o no me acuerdo qué personaje, o pudo haber sido Faraday. Como que estaba haciendo una demostración de experimentos de electricidad. Si estaba, no sé, pues tenía una brújula, hace pasar corriente por un cable y la brújula se mueve.
Entonces como que él está haciendo estos experimentos y de repente un noble, un weón así como de mucha plata, ahí se le acerca y le dice, ya, pero ¿cuál es la aplicación de esto? Como que Maxwell le dice, no tengo idea, pero seguramente algún día usted va a pagar un impuesto por esto. Cacho. Así, preveyendo de que nosotros pagamos impuestos por la luz, por ejemplo, ¿cachai? Nosotros ahora pagamos impuestos por esas cosas, ¿cachai? Así que eso. Wow. Dale con la siguiente trama. Sí, Al, siguiendo con al- el... al final como que el tema de la hermana se soluciona con el hecho de que se reconocen a la otra, se piden disculpas, se, se cuentan las cosas que sienten y eso hace que se acepten a ellas mismas, ¿cachai? Que la otra trate de formar su camino Exacto, sin depender de las cosas de la otra. claro. De ahí como que vuelven a sus cuerpos. Claro, un tuk, literalmente. Así mismo. Sí, eh, sí, bastante clásico de las series, eso. Y luego sigue el último arco. sí. Y aquí como que, yo creo que quizás no nos vamos a detener tanto porque aquí como que no había algo físico como que explicar. Era como una finalización de la serie, más que nada. Y aquí, bueno, aquí está un personaje que no mencionamos, pero que estuvo presente en toda la serie, Es que era el que, hermano chico, la hermana chica, perdón, de Sakura, Sakura, se llama Kaede. sí. Que fue esto, igual le ocurrió una situación al principio de la serie, que también se le atribuye al síndrome de la pubertad, pero que no se le da una explicación muy convincente a lo largo de la serie. Es ¿Cómo se que llama el término esta niña, de... no, sigue tú. que tiene que ver sí con la conciencia, eso siguen respetándolo, de que el hecho ocurrió debido a lo que pasaba en la conciencia de la niña. Y es que ella en su colegio recibió bullying, si lo resumimos así. Sí. Bullying cibernético, la trataban mal, toda la cosa. Y quedó tan mal de eso que automáticamente su conciencia intentó borrar esta información, digamos, para que pudiera seguir viviendo de manera normal. Claro. Entonces literalmente le dio amnesia, perdió sus recuerdos no recuerdo cuánto tiempo, pero al menos todo lo que abarcaba el periodo de bullying, lo olvidó por completo. Era como una persona distinta, según el hermano. Eso Nada que era. lo llaman amnesia disociativa. O sea, como tenéis personalidades múltiples, Sí, ese es el pero término que usaban. no recuerdan las cosas del otro. Como un tipo de personalidad múltiple. Como esta cuestión de Split, creo, la película, donde el loco tenía caleta de Sí, la personalidad fragmentado creo que se llama en español. fragmentado. Que para afrontar la realidad de las cuestiones que le pasaban, su mente hace como personajes aparte. Claro, Eso fue como lo que le pasa a la como que. chica. Exacto. Así que, Sí, pues, y luego este personaje evoluciona a través de toda la serie. Como que se relaciona con todos los otros personajes que fuimos mencionando. Pero no es que tenga un papel muy relevante, al menos a lo largo de la serie. Es al final cuando toma un papel más de protagonista. Y aquí se trata más a fondo el tema. Y cómo intenta de a poco ir mejorando. Porque en ese estado en el que quedó, con esa conciencia que tiene, no puede salir de su casa. ¿Cómo se dice? Hikikomori. Tiene miedo. No exactamente. Pero no puede salir de su casa por miedo al exterior. Tiene nombre esto, un nombre técnico, pero no Como recuerdo. agorafobia. No, usted decía, ¿no? Agorafobia me parece. Que no sé si será exactamente eso, pero al menos esa fobia sí tiene que ver con eso. La cosa es que en nuestros últimos capítulos comienza a tratar de salir, se pone metas, como para ir avanzando de a poquito en el tiempo, de salir no sé, al balcón, afuera del departamento, a la calle, al colegio. Y de ahí empiezan a desarrollar la trama con el hermano, que son muy unidos, sí, como muy amorosos a la cuestión. Y se acuta todo por su hermanito, en ese plan. Entonces al final ocurre que comienza a avanzar bien y todo esto, pero creo que de acuerdo a esta amnesia disociativa que mencionaste, no sé si, creo que no fue Futaba esta vez la que dio la explicación, pero decían que si recuperaba, digamos, la memoria y volvía como a esta conciencia anterior, se iba a perder la del presente. Sí. Y todo lo que había vivido esta nueva personalidad se iba a borrar. O sea, la niña iba a despertar como, no sé, creo que fueron 2 años en el tiempo que estuvo así. Iba a despertar como si el día de ayer hubiese sido ese día hace 2 años. Sí, La otra persona iba a desaparecer, por decirlo así. sí. Igual eso fue reforma Y porque, esto es lo que de ocurre. hecho, esa como que esa conciencia, de esa versión de la que como que sabía eso, o sea, sabía de que si solucionaban las cosas iba a desaparecer, como que ella lo sabía.
Y Sakuta también lo sabía, entonces como que él se había encariñado harto con ella, con esta versión de la que, entonces no lo pasó muy mal. O sea, es súper emotivo este arco, igual es súper Sí, emotivo. Es esto muy ya se humano, escapa un poco de la parte científica y sí, eso, es muy humano y muy pero es muy emotivo. humano el arco y de hecho eso también es como el signo de la serie, o sea, a pesar de que tratan estas cosas con estos temas, es súper humano, o Sí, sea, y eso también lo sí, bacán. la forma en que si te muestran la historia y relacionan los personajes es muy... te llega. Sí. Es como que está ahí todo el rato así como aquí, está aquí la serie. Y que al Es final súper como que bonita la serie igual. se soluciona este tema, cae la que antigua vuelve y nada más que le queda a Sakuta aceptar la realidad nomás y tratar de seguir para adelante. Así que Claro. esa es Con el como... apoyo de toda la... Sí. de la novia. Hoy quería mencionar, porque me pareció como chistoso, que a lo largo de la serie, al principio el prota del Sakura no era nada con Mike. Después se hacen novios y toda la cosa. Y a lo largo de toda la serie, Sakuta le quiere dar un beso a Mike, Oh, sí, o sí. quiere hacer algo. Porque no sé si cachan, en Japón son súper formales las relaciones, entonces allá es como normal todo esto de que, no sé, lo que acá le decíamos el pololeo, todo. O sea, Allá es, sin besos, así sí, como sin beso, solo tomar la mano. como muchos se toman de la mano, sí, Sí. como muchos, a veces ni eso. Y eso igual es Entonces serio, así están en como esa, tomarse de la mano es un tema serio en Japón. sí. Entonces como que a lo largo de la serie quiere darle un beso a Mai. Y los dos como que juguetean, sí. La relación es súper como entretenida, tú lo veías como, Es "Ay, bacán, o sea, qué bacán". es una relación bacán. Sí, Ahí eso. es súper bonita la relación de Y, Mike con... y quería comentar que al final nunca se lo dio el No, beso nunca le en dan... toda la serie. O sea, lo máximo que recibe es Oh, un beso en la mejilla. Eso es como ya, y el loco termina más feliz que... En un momento sí, recibe un beso en la mejilla, y eso es como lo máximo que... y Sakuta está totalmente feliz. Ya pensando en casarse, así. sí. Así Y que que, el tipo es como súper derecho, digámoslo, pero es medio pervertido. La típica. sí. Entonces como que se tiran hay situaciones súper chistosas De hecho, dentro de la serie. el nombre del anime que es Seichun Buya-Eruwa, eso es como... Butayaro. Buya-Eruwa es como cochino, así como los Sí, es cochinos, como un como pervertido sucio, algo así. los pervertidos no conocen a senpai conejitas, una cuestión así, es como la traducción. Sí, es como Butayaro, es como un insulto en japonés. Sí. Si De hecho, como relacionado a ser que pervertido, todo lo que... Sauta siempre le dice Seichun Butayaro, una cuestión así, como que siempre le dice esa frase, así como hay un cochino, un pervertido. Así que, Mai se le dice. sí, sí. Así que, nada, bacán ese detalle, sí, es bonita. Es bonita la serie, o sea, bien recomendada para la gente que quiera Sí, verla, se pasa bien. sí, por eso mismo yo le decía al principio, si te gusta la física, bacán, vela, porque vas a visualizar todas estas cosas que explicamos ahora. Y si no, también vela, vale la pena, Y para que ahora, te interese. no sé si viste la película de esta serie, la que salió el año pasado. Eh, no, la tengo pendiente. Ya, la película trata de un tema muy interesante que es como una mezcla de todas las cuestiones que hemos visto. Ya, de hecho, la vi ayer, así como estaba aburrido y me puse a verla. Y trata de un tema que ojalá que hablemos en el futuro, pero ahí hay que dejarlo de sorpresa. Pero esta serie, Seichun Butayar wa Ah, sí, Bunigir Senpai no creo que me Yume, lo mencionaste. va a volverá eventualmente. Así que, Con más efectos cuánticos. sí, con más efectos cuánticos y ahora un poquito de relatividad entre medio, así como para hacer un spoiler. Así que se viene. Así que Buenísimo. también es recomendadísima, la película es muy, muy, muy buena. O sea, yo cuando la vi ayer quedé así como, no, increíble esta cuestión. Y nada, pues bacán. Buenísimo. Así que eso. Y parece que ahora van a sacar como una segunda temporada en un futuro. Así que queda serie para Ojalá. rato. Así que ojalá ahí el pobre Sakuta no sufra tanto con todas las cuestiones que le pasan, pero eso. Y la pobre Futaba ahí Y la putada y explicando todo. parece que cada vez Genio. tiene que estudiar más. Lo termina sacando el doctorado en el colegio. De más, niña genio. Así que eso sería, pues, Bueno, Jesús. ahí. Sí, pues yo creo que con eso ya estaríamos terminando. Llevamos un buen rato hablando. Estuvo entrete. Sí, sí, Lo disfruté la serie hablando ahora. Y ojalá que a la gente igual le haya gustado. Porque pucha, intentamos mezclar un poco de lo que es la física, no solo la física, la ciencia en general, más profunda como la física cuántica puede ser súper complicada, con cosas más convencionales, ¿cachai? Que no toda la gente va a estar leyendo. Pero no cualquier persona va a estar leyendo un libro de cuántica, ni siquiera de divulgación. Pero si podemos introducir esto en temas como este, del anime, que a mí en particular y a ti nos gusta bastante, creo que se puede ser bastante llevadero para la gente. sí.
eso. Entonces, de verdad que esperamos que También tratar de ver de que estas cosas aparecen en todos lados, o sea, aparecen en el mundo de la ficción, como en el anime, las películas, en todos lados. Así que siempre es bueno tener los ojitos pendientes para tratar de apreciar estas cosas. Exacto. Así que yo creo que podemos ya darle cierre a esto. También de nuevo, le damos las gracias a todos quienes nos escuchan. Que nos escuchen una próxima vez. No sé qué vamos a estar hablando precisamente, pero vamos a intentar darle este toque más, sí, más científico, serio, mezclado con no tan serio, pero riguroso, sobre la ciencia, a cualquier cosa de la que hablemos. Ojalá a la gente le guste nomás y eso, bacán participar en estas cosas. Así que con eso, de nuevo, gracias Nicolás por estar aquí, por darnos la explicación más técnica, todo eso. Que la gente no sabe. Nicolás ahora forma parte oficial del equipo de Astromaze. Oficializado totalmente. Se lo van a topar hasta en la sopa. Yo tengo una placa, un estacionamiento con mi nombre en Astromaze. Sí, para que pongas tu bicicleta. Claro. Sí. Así que nada más. Los dejamos invitados para la próxima. Probablemente sea la otra semana, no sé exactamente qué día. Pero si les gustó esto, les va a gustar el siguiente porque este es el estilo de Astromaze, ¿o no? Este es el sello. Sí, también los invitamos a que si escuchan esto, se traigan una, no sé, quieran una cerveza, una comidita, lo que quieran. Y aquí hablamos de ciencia y otras cosas. Así que sería todo, amigos. Y ahí nos despedimos ya. Gracias. Ahí nos vemos. Buena semana. Adiós. Sí.